vamos a ver este tema acerca de la confesión, pero la confesión ante Dios y también ante los hombres. Vamos a ir al Salmo 51. Salmo capítulo 51. ¿Ya lo tenemos? Ok. Ok, estamos aquí en el Salmo 51. El salmista clama delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y es muy importante entender, habíamos estudiado acerca de la humildad, de reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios. Dios está en los cielos, nosotros estamos aquí sobre la tierra. A veces, como sabemos que somos sus hijos, como tenemos cercanía con Dios, queremos exigirle, queremos pedirle, toda nuestra oración es dame, dame, dame. A veces Dios quizás se nos queda viendo y nos dice: bueno, que yo soy tu criado. ¿Queremos que nos dé qué? Todo. No, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué? Tus misericordias. La misericordia es un beneficio no merecido. Cuando alguien tiene misericordia de otro, no es porque lo merezca, sino que es un beneficio, un favor no merecido. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelarse es ir en contra de la voluntad de Dios. Y el salmista reconocía que se rebelaba delante de Dios no de una forma solamente, sino de varias maneras. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco, y aquí es donde vamos a entrar en materia, cuando no reconocemos delante de Dios lo que le hemos fallado, aunque usted diga: bueno, es que Dios me conoce, Dios sabe que fallo, pero no es la actitud correcta. La actitud correcta es reconocer delante de Dios nuestras rebeliones. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es muy importante, porque la justicia de Dios tiene que prevalecer. Si usted dice: no, yo me porto bien, yo no hago nada malo, usted le está diciendo mentiroso. ¿A quién? A Dios. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado y lo declaramos delante de Dios, estamos reconociendo que Él es justo, que Él es santo, que el que se equivoca, ¿quién es? Soy yo y no Él. Voy a poner el ejemplo del rey David cuando pecó. Aunque ocultó su pecado, si alguien me va ayudando a encontrar ese salmo que dice: mientras callé,
Sí. Ajá. Mis huesos, ¿no? En mi gemir todo el día. Creo que es bueno, en lo que lo van localizando. Él ocultó su pecado. Pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero delante de Dios, ¿podremos ocultar lo malo que hacemos? Claro que no. Y Dios envió un mensajero, aunque Natán era su amigo, pero era profeta. Y él tenía que llevar el mensaje, que Dios le había dado. ¿Cuál era ese mensaje? Redarguir el pecado de David. Recordemos, no es el tema hoy, pero acuérdense que le propuso un asunto de la oveja, que aquel hombre que tenía muchas ovejas y el vecino que nomás tenía una. Y entonces David se enojó mucho y dijo, ese hombre es digno de la muerte, pero va a pagar 4 veces la oveja que se robó. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Dios te dio todas las cosas. No, tú tenías que quitarle la mujer a otro hombre, ¿no? Y mandarlo ¿a qué? A matar. No fue una cosa muy sencilla. ¿Qué fue la actitud de David? Reconoció su ¿qué? He pecado. He pecado. Reconocía que Dios es justo y que Él es pecador. Ahorita vamos a regresar al 51, vamos a ir al 32. No pierda esta cita. Salmo 32, ¿me dijiste? 32. Dice, bienaventurado. Ya dijimos que es la bendición de Dios, es la completa felicidad, la bienaventuranza. Pero a veces esa bienaventuranza va en contra de lo que la lógica humana podría determinar. Cuando Jesús enseña en el sermón del monte y dice, bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo, porque vuestro galardón es ¿cómo? Grande en los cielos. ¿Cómo voy a ser bienaventurado si hablan mal de mí, si me dicen que soy esto, que soy lo otro? Bueno, porque la forma en que Dios ve las cosas es diferente a la manera en que nosotros la vemos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión es pecado, transgresión es fallar, transgresión es no cumplir la ley de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿cómo? Perdonada y cubierto su pecado. Aquí David habla de su propio testimonio y aquí vamos a poner atención. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Uno pensaría en los primeros versículos que está hablando de un hombre que nunca ha fallado, que nunca ha cometido pecado, pero no. Dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, mientras callé, mientras se retiene el pecado, mientras no se confiesa lo malo, parece que todo por fuera va ¿qué? Va bien, va normal. Pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando Dios ya tiene control de la vida de una persona y esa persona está en rebelión, está en rebeldía o está en pecado, el pecado que sea, Dios va a estar tratando con esa persona, le va a estar hablando de día y de noche. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué fue lo que cambió esa situación? ¿Cuándo es cuando cambia esa situación del pecado en la vida de una persona? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Es una acción, la acción de declarar, de confesar, de decirle, Señor, he pecado contra ti. Amén.
Otro ejemplo es aquella parábola que hemos hablado ya varias veces de ella, del hijo pródigo, aunque algunos dicen que debería haberse llamado la parábola del buen padre o la parábola de los dos hermanos, pero la idea es de que este joven se fue, malgastó el dinero, anduvo en cosas que no le agradaban ¿a quién? A Dios. Pero dice que un día volvió en sí, reconoció, comprendió cuál era su verdadera situación. Dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre, porque dice que alimentaba a los cerdos y él deseaba llenarse el estómago con lo que comían ¿quiénes? Los cerdos. Y entonces volvió en sí y dijo, los jornaleros, o sea, los trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia ¿de qué? De pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ya sé qué voy a hacer. Él sabía, entendió, reconoció que había pecado en contra de su padre. Y no solamente de su padre, sino del cielo, de Dios. Sé qué voy a hacer. Voy a regresar a mi padre. Pero él sabía, ¿cómo voy a ir otra vez? Y le voy a decir, trátame otra vez como me tratabas, como tu hijo. No puede ser, porque yo malgasté lo que él me había dado. Dice, tengo una idea. Voy a volver con mi padre y le voy a decir, Padre, fíjese lo que iba a decir. He pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco ya ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él ya no quería que lo trataran como hijo, simplemente que le diera trabajo su padre. Dice que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido ¿a qué? Por eso el salmo que leíamos 51 dice, te lo estoy rogando por tu misericordia. El padre fue movido a misericordia y corrió a recibirlo. Y él lo que alcanzó a decir es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ya no acabó de hablar todo lo que había pensado que. En ese momento el padre le interrumpió y dijo a sus siervos, vestidle y poned un anillo ¿en dónde? En su día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice. Así estaba el estado del hijo que se había ido. Cuando estaba en su pecado, cuando no reconocía, no iba para bien, iba para mal. Mi pecado te declaré, así como dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Igual que el Padre, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser. Ahora, Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Dios está dispuesto a perdonarnos. La cosa es que nosotros reconozcamos nuestro ¿qué? Nuestro pecado. En la vida se puede pasar y usted, si no reconoce su pecado, el día que se muera va a morir ¿en qué? En pecado, ¿verdad? Para que haya un perdón, tiene que haber una confesión. Aquí voy a hacer un paréntesis para que también lo entendamos. Alguien decía en algún momento, había habido cierta situación entre familiares, ¿verdad? Que no voy a entrar en detalle. Y pasaron muchos años, ¿verdad? Y alguien preguntaba, ¿y a poco tú todavía no has perdonado? Bueno, nadie me ha pedido ¿qué? Perdón, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, pues para que tú perdones alguien te tiene que ¿qué? Que pedir ¿qué? Perdón. Dice la escritura, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces y vuelve arrepentido, ¿qué debes de hacer? Perdónale.
Pero si no te pide perdón, ¿cómo le vas a qué? Dios también necesitas pedirle qué? Perdón. Si no, no te va a perdonar. Es muy interesante esto porque recuerden que Jesús, cuando enseñó a orar, dice: perdónanos como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús también trajo esa enseñanza cuando dijo que había cierta persona que le debía mucho a otra persona, ¿no? Y que esta persona también fue movida un día a misericordia y dijo: ok, no te preocupes, te perdono ¿qué? La deuda. Le debía mucho. Pero saliendo de allí, este hombre se encontró a uno que le debía poquito, ¿no? Y entonces lo maltrataba y lo hostigaba y le decía: págame. Y aquel se enteró, el que le había perdonado mucho, y dice: yo te perdoné tanto, ¿no? ¿Tú no pudiste hacer qué? Lo mismo. Por eso dice que pidamos perdón a Dios, pero nosotros también estemos dispuestos a ¿qué? A perdonar, ¿no? Pero tú no quieres perdonar a los demás, pero sí quieres que Dios te perdone. Dice: por tanto, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ok. Vamos a regresar al 51 que estábamos leyendo. Y dice en el 3, vamos a repetirlo, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Purifícame con hisopo y seré. Aquí voy a hacer una aclaración, no sé si venga al caso, pero más vale, ¿no? Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, hay quien tienen esa idea, por eso en ciertos lugares enseñan que a los niños hay que bautizarlos, porque si no, el pecado original va a estar sobre ellos. Pero eso contradice lo que Jesús dijo. Jesús dijo que de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. El sentido de esta frase del salmista está dando a entender que uno desde que nace va a tener la tendencia a ¿qué? A pecar. Lógicamente que vas a pecar cuando ya tienes la capacidad de ¿qué? De decidir. Esto incluso lo marca un poco la naturaleza. Yo les platicaba en otra ocasión. Sus recuerdos de cuando usted era niño o niña, ¿hasta dónde llegan esos recuerdos? Yo me acuerdo de mi niñez, pero a veces me acuerdo, a lo mejor hasta del kinder me acuerdo. Pero más para atrás, por más que quiera acordarme, ¿o se acuerda cuando le daban mamila? Cuando le cambiaban los pañales, ¿usted se acuerda? Hay una amnesia que tenemos a partir de cierta edad en adelante. Todo lo que es anterior es lo que se llama el estado de inocencia, cuando uno es dependiente de otra persona, que no toma sus propias decisiones, sino que otra persona toma decisiones. ¿Por quién? Por uno. Bueno, entonces de lo que está hablando aquí el salmista es eso. Dice: en pecado me concibió mi madre, y en pecado, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo
y seré limpio. El hisopo era la forma en que usaban para limpiar, para lavar los trastes, para lavar muchas cosas. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. También cuando el pecado, la falta de perdón, tanto de Dios como la falta de perdón hacia otras personas, afecta a nuestra propia salud, nuestra propia vida. Dice que sus huesos se van a recrear. En el otro capítulo que leíamos de Salmo dice, mientras callé, ¿qué le pasaba a sus huesos? ¿Verdad? Entonces, hay muchas enfermedades, no todas, ¿verdad? Pero hay algunas enfermedades que son resultado del rencor, de la ira, de la envidia, de la falta de perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Jesús nos enseñó, dice, perdonad, dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende o a nuestros deudores, dice ahí la palabra. Ahora, ¿cómo es que perdona a Dios? Dios cuando perdona algo ya no se vuelve a acordar. Pero si usted dice, no, ya te perdoné, pero cada rato estás, pero acuérdate que esto, acuérdate que el otro, ¿sabes que no has qué? No has perdonado. El perdón es dejar atrás la ofensa y no volver a encontrar, a acordarse. Dios dice que nuestras rebeliones, nuestros pecados los arrojaría a lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Vamos a ir a Isaías, capítulo 1. Y entonces, en el capítulo 1, Dios hace Dios le reclama al pueblo, ¿verdad? Le hace un reclamo fuerte, le llama la atención durísimo al pueblo, porque el pueblo había caído solamente en la religiosidad, en la tradición, en hacer las cosas nada más por hacerlas. Acuérdense que habíamos visto en semanas anteriores el caso cuando Nicodemo va a buscar a Jesús. Nicodemo no era un pagano, Nicodemo no era una persona sin entendimiento, Nicodemo era fariseo, era miembro del Sanedrín, era un hombre respetado, era un hombre muy religioso. Pero eso no hacía la diferencia. Jesús simplemente le dijo, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Mucha gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia todos los domingos. Pues sí, pero no has cambiado. No has confesado tu pecado. Aquí en el capítulo 1 de Isaías dice en el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Incluso dice, los animales conocen a dónde pertenecen, ¿sí o no? Si usted tiene una mascota y a veces sale, pero él sabe que dónde tiene que regresar porque esa es su casa también. Dice, mi pueblo
mi pueblo no tiene, ¿qué? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene, oh gente, ¿cómo era la gente? Pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y entonces empieza aquí a decir cómo estaba la condición del pueblo. Y estaban así, ¿por qué? Porque habían ¿qué? Pecado. Porque habían pecado y no habían confesado su pecado, su maldad. Entonces, dice, sigue diciendo, todo lo que ustedes hacen, todo lo que hacen, aunque me lleven ofrendas, aunque me lleven holocaustos, aunque guarden las fiestas, aunque etcétera, dice, eso me es una abominación a mí porque no dejan su ¿qué? Su pecado, porque siguen cargando su ¿qué? Su maldad. Dice el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora dice, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puede cambiar ese estado? ¿Qué habría pasado con el hijo pródigo si no regresa a su casa? No solamente se hubiera perdido, se hubiera hasta muerto de hambre porque andaba mal, ¿no? Pero Dios no quiere, dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y regrese a mí. Dios les reprocha todas estas cosas, pero les aconseja, les dice, como nos dice a nosotros, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué debemos de hacer? Dejad de hacer lo malo. Ahora, mucha gente también tiene esta idea errónea. Dice, no, yo ya no hago cosas malas. Yo ya no voy con los ídolos. Yo ya no hago esto. Yo ya no como moronga. ¿Ah? Bueno, está bien que ya no hagas lo malo, pero ahora tienes que aprender a hacer ¿qué? Lo bueno. Dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad ¿a quién? A la viuda. Venid luego. Cuando no hay este acto de dejar lo malo y de empezar a aprender a hacer lo que, lo bueno, dice, venid luego, dice Jehová, ¿y qué va a pasar? Y estemos a cuentas. Estemos a cuentas, quiere decir, a ver, vamos a ponernos a cuenta. Estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. El salmo que leíamos 51 dice, límpiame con hisopo y seré más limpio que la blanca lana. Y aquí dice también, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Si quisiereis, o sea, si quieres, no es a fuerzas tampoco. Dios no te tiene aquí a qué, a fuerzas. Ahí es el concepto de libre albedrío, que quiere decir que tú tomas tus propias. Dice, si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿qué va a pasar? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermano, es algo muy delicado, ¿no? Dice, estas cosas os escribo, dice el apóstol Pedro, para que no pequéis.
Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene que hacer? Dice que confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Ven? Entonces, la confesión es muy importante delante de Dios. El dejar el pecado, dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero no solamente eso, dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos ¿en dónde? En ellas. Amén. Entonces, hermanos, dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. ¿Queremos recibir la bendición? Confesemos nuestros pecados delante del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.